Hay luz en la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hoy estamos emitiendo la linterna desde Valladolid, desde el Teatro Calderón, desde el Salón de los Espejos, y nos acompaña el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Ricardo, buenas noches y bienvenido como siempre a la linterna. Buenas noches, bien encontrados. Recién llegado de México, ¿no? Pues sí, ayer a mediodía llegué. Sí. He ido para celebrar los 450 años de la muerte de Vasco de Quiroga. Los indios le llamaban Tata Vasco, que había nacido en Madrigal de las Altas Torres y fue obispo en Páuscaro, se llama, el pueblo donde estuvo él, y actualmente es la diócesis de Morelia, antiguamente llamada Valladolid. Entonces he estado con el arzobispo, invitado por él, participando en un congreso sobre la obra de Vasco de Quiroga, que es imponente, sobre la actualidad de Vasco de Quiroga, celebrando también litúrgicamente estos 450 años, y volví ayer a mediodía. El viernes pasado se cumplieron 2 años del pontificado del Papa Francisco, y han pasado muchas cosas en este tiempo, en estos 2 años. Lo último es que el Papa anunció el Año Santo de la Misericordia a partir del próximo diciembre y durante todo el año 16. Parece bastante apropiado, ¿no?, para el tiempo que estamos viviendo, ¿no?, que sea un Año Santo dedicado a la misericordia, ¿no? Yo creo que sí. El pontificado del Papa Juan Pablo II está siendo extraordinariamente intenso. Yo a veces me pregunto cómo puede sostener un ritmo tan rápido, tan lleno, tan importante, con acontecimiento de gran trascendencia. Ahora termina de anunciar el Año de la Misericordia, que está muy en sintonía con lo que él desde hace mucho tiempo, probablemente en su maduración espiritual, fue una de las intuiciones más fuertes, viene insistiendo. Él había dicho antes de ser Papa que quería transitar por senderos de misericordia. Y esta acentuación de la misericordia, en primer lugar para recibirla de Dios. Nosotros nos cansamos más de pedir perdón que Dios se cansa de perdonarnos. Él nunca se cansa. Nosotros a veces por orgullo nos sentimos como interiormente retenidos para pedir perdón. Y la misericordia tiene una influencia determinante en la relación entre nosotros. Ser misericordioso no es, como a veces pensó Aristóteles, una especie como de debilidad del espíritu humano. Ser misericordioso significa e implica una grandeza de espíritu. Si no existe la relación de las personas sostenida e inspirada por la misericordia, sería un mundo inhabitable. Una parte del mundo empieza a ser inhabitable, por ejemplo, para los cristianos. Es de noticia de las últimas horas otra matanza más de cristianos en el ataque perpetrado contra 2 iglesias católicas en Pakistán, 17 muertos, 75 heridos. Hoy en la mañana de la cadena COPE hemos escuchado los testimonios de 2 misioneros españoles que están allí. Se llaman Pilar Vila San Juan y Miguel Ángel Ruiz, y que vamos a escuchar todos y después comentamos. Los cristianos no tienen protección, por eso estamos aquí los misioneros, para que caigan menos de los que caen. Yo no quiero pensar que me tocaran alguno de los míos, pero miedo no, precaución. La vida aquí no va a volver a ser igual, porque Pakistán era el único lugar seguro de los cristianos de Pakistán. Perdonad, sí, me estoy emocionando, porque son miles hoy en la iglesia. No hay miedo, esta es nuestra victoria, que no nos van a parar, que nuestra fe es más fuerte, que nuestra fe nos alimenta, que no tenemos miedo a morir. La verdad es que es emocionante escuchar estos testimonios, ¿verdad? Sí, es verdad. Es impresionante para todos nosotros. Además, viniendo desde el mismo hogar de esta violencia, en la proximidad, arriesgando siempre la vida. ¿Está habiendo un genocidio medieval de los cristianos? Hay una persecución como hace mucho tiempo que no se veía en el mundo. Yo creo que tiene unos contornos que son nuevos. Es terrible el que a una persona, a una familia, se les ponga en las alternativas siguientes. Si no os convertís a lo que nosotros os predicamos, os matamos o tenéis que salir de aquí. Y además salir de aquí a la intemperie. Una alternativa de este estilo realmente es radicalmente inhumana.
en unos términos tan violentos y tan drásticos, y además con unas manifestaciones de crueldad en las muertes, yo no recuerdo. Probablemente estamos retornando a situaciones, no sé si medievales o incluso anteriores a las medievales. ¿Y el ejemplo de estos misioneros que hemos escuchado? Por una parte, está indicando que la bondad en las personas existe, que hay personas con tal generosidad que dejan su familia, su patria, su cultura y se encaminan a pueblos tan distantes para hacer el bien, para convivir con ellos haciendo el bien. Y evitar que mueran más, porque como decía esta misionera, estamos aquí y evitamos que mueran más, porque por lo menos nosotros podemos alzar la voz y gritar y pararlo, ¿no? Ponen voz a esas matanzas. Y está muy bien el que se ponga voz. Yo lo que pediría es que estas voces sean escuchadas. A mí a veces me produce la impresión de que seleccionamos qué causas apoyar y qué causas no apoyar. Yo pediría que en nuestras latitudes, que somos sensibles a muchas causas y es justo que lo seamos también sensibles a esta eliminación de personas. Y además da la impresión de que es una eliminación de personas programada, para que quienes han tenido como su patria desde siempre sean excluidos de su territorio, de su patria, de su pueblo, para enviarlos a donde sea, o a la muerte, o al exilio, o a una dependencia absoluta y constantemente en peligro. Le pregunto por España, nos venimos a España, algunas de las cosas que están ocurriendo en España. Estamos en un año electoral que comienza el próximo domingo y tiene muchas citas electorales y nos dicen que hay unas cuantas cosas que van a cambiar y que ha habido unos movimientos dentro de la sociedad española que van a hacer que se produzcan esos cambios. Se dicen muchas cosas en campaña. ¿Hay un laicismo militante o es una cuestión, como se dice ahora, de postureo para buscar votos? Por ejemplo, el Partido Socialista, que ha gobernado en España, cuando anuncian algunos partidos que van a romper los acuerdos con la Iglesia, y luego, por ejemplo, el Partido Socialista gobierna y no lo hace, ¿teme que haya una escalada en esta campaña, que se digan muchas cosas, que se prometan muchas cosas y que la Iglesia esté en el centro de esa campaña y sea objeto de este tipo de ataques, de vamos a romper los acuerdos con la Iglesia? Yo creo que toda campaña electoral remueve unos fondos que a todos nosotros nos crean seguramente malestar. Ojalá que esta remoción de los fondos sea para ver la luz. En esta situación en la que estamos, a mí me parece que la incertidumbre tiene una carga particular todavía. Hay una confusión en nuestro horizonte que probablemente sea una invitación también a decir no sé cuántas cosas, a hacer tantas promesas, a rechazar tantas cosas, que al día siguiente tenemos que ir ordenando las cosas. En este sentido, puede ser utilizada también la Iglesia. Yo confío que habrá un respeto, porque lo que la Iglesia hace, en unas perspectivas, tiene el aplauso de muchos ciudadanos. Estoy pensando lo que hace en favor de los que padecen la crisis, son golpeados por la crisis, una crisis tan dura y tan duradera. Eso es apreciado en general por todos y por algunos con una particular insistencia, y hay otras perspectivas de la vida de la Iglesia que son apoyadas por otros. Yo en este sentido confío que, aunque se remuevan determinados fondos y aparezcan determinadas críticas, no será de una manera muy violenta. Le pregunto brevemente por dos cuestiones de la gestión del actual gobierno que termina su mandato a final de año y habrá elecciones generales que son asuntos que preocupan y mucho a la Iglesia. ¿Por qué sigue sin ser satisfactoria la situación en la que queda la asignatura de religión con la nueva ley de educación que ha hecho este gobierno? Hay aspectos en la nueva ley de educación que nosotros hemos saludado. En primer lugar, se ofrece una alternativa, cosa que en la situación anterior no había. También la dignificación del profesor de religión es especialmente subrayada. Pero desde un punto de vista de lo que llaman la carga lectiva... Hay menos horas, ¿no? Hay menos horas. Entonces, no sabemos por qué. Hay menos horas con este gobierno que con el anterior. Claro, no sabemos por qué. Esto se remite a las comunidades autónomas, pero entonces va a haber una fuente de diversificación, incluso de discriminación, de unos profesores en una determinada autonomía y unos padres que pueden esperar que sus hijos reciban más formación en la perspectiva que ellos desean. No se entiende del todo.
El sábado hubo una manifestación a favor de la vida en Madrid pidiendo al gobierno del Partido Popular que cambie la ley en vigor que hace del aborto un derecho y el no nacido también esté protegido por la Constitución. ¿Ha decepcionado el Partido Popular en este asunto? Pues yo creo que sí. A mí me parece que no termino de entender por qué, habiendo recurrido el Partido Popular la ley anterior, la ley Aído, sobre el aborto, comenzaron a elaborar otra ley que se aprueba en el Consejo de Ministros, pero después no pasa al Parlamento. Yo personalmente creo que si habían presentado el recurso a la primera ley, que hubieran urgido y exigido la respuesta del Tribunal Constitucional, porque es de prever que en la respuesta del Tribunal Constitucional un aspecto muy grave de esta ley no se podría continuar afirmando, como es: nadie tiene derecho, ni la madre, ni el médico, ni el padre, ni el gobierno, ni nadie tenemos derecho a decidir qué niño va adelante y a qué niño se le corta el paso. Eso no puede ser nunca un derecho. ¿Usted ha podido hablar de este asunto con el presidente del gobierno? ¿Ha tenido la oportunidad de que es presidente de la Conferencia Episcopal? Pues hemos expresado estas inquietudes, pero entonces cuando yo hablé con él no había este problema. Le pregunto por los casos de abusos a menores dentro de la Iglesia. ¿Cómo se repara el daño a las víctimas y el que los autores hacen a la Iglesia? ¿Cómo se repara todo ese daño, don Ricardo? Pues mire, lo hecho no se puede dar marcha atrás. No hay una especie de moviola que lo hecho quede no hecho. Entonces se trata de ver de qué forma podemos, desde un punto de vista humano, jurídico, social, reparar este daño. En primer lugar, hay que acercarse a las familias que han sufrido tanto, eventualmente a las víctimas si ya son mayores, y hay que pedirles perdón. Y además un perdón con todas las de la ley, no simplemente una especie de fórmula para seguir adelante. Hay que denunciar los casos, hay que colaborar con la justicia. Si se trata de sacerdotes, no pueden continuar ejerciendo el ministerio en unas condiciones de este estilo. Tienen los padres y tienen la sociedad derecho a que la confianza que han depositado en la Iglesia, también como educador, no quede traicionada. ¿Y a la Iglesia le duele todo esto? Profundamente, profundamente nos duele. Es evidentemente un desdoro, es una indignidad, es un sufrimiento para todos. Precisamente la Iglesia, que promueve una visión respetuosa y moral de la vida, en un aspecto tan sensible se siente profundamente traicionada. Estamos conversando en Valladolid en este programa que estamos realizando desde el Teatro Calderón con el cardenal Ricardo Blázquez. Por cierto, felicidades, se le puede felicitar, ¿no? Puede felicitar. Fue creado cardenal hace un mes, ¿no? El día... Sí, hace un mes, ¿no? El día 14 de febrero. El día 14 de febrero, sí. Por el Papa Francisco. Tengo un compañero de la tertulia que lleva, pero no sabe usted, bueno, ya estuvo aquí hace un año, y dice, cuando volvamos a Valladolid, yo voy a volver a pedirlo. A ver, Fernando Jauregui, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tienes Ricardo? que pedir a don Ricardo Blázquez? A ver. Pues tengo que pedirle algo, ya se lo sugerí yo, pero en privado hace un año aquí mismo. Mire usted, yo no represento a nadie, se lo digo de verdad, pero estoy seguro que a mis compañeros no les va a parecer nada mal esta idea que yo le voy a lanzar. Mire usted, personalmente he decidido que no me voy a morir sin conocer al Papa. Tengo admiración absoluta. Me parece una promesa muy buena. Ya, pero tiene usted que ayudarnos. Queremos, mire, monseñor, queremos hacer la linterna con el Papa. Así, todos aquí es donde nos ve. Queremos hacer la linterna petición, con el Papa. Aquí es nada, Ay, yo me sentiría feliz. Y tiene que estar usted también, claro. Sí. Ah, no, hombre, ¿cómo no va a estar usted? Claro. Yo me sentiría feliz. Pues venga, vamos. Pero es que usted parece que está más cerca de él que nosotros, o sea que, en fin... Bueno, ahora estamos a la misma distancia. Ascendido. Estamos a la misma distancia. Pues toma nota usted de la petición. Yo creo que para nosotros sería la máxima ilusión, vamos, ya lo máximo que podemos. Me parece muy justo. Y imagínese si además lo hacemos en el año del 5º centenario de Santa Teresa. Coincide todo eso, ¿eh? Mi paisana. Pues por eso yo soy de Ávila. Ya, claro. Por eso se lo digo, don Ricardo. Diga, ¿qué iba a decir de Santa Teresa? Yo creo que sería una forma preciosa de sumarse también el Papa al 5º centenario del nacimiento
de Santa Teresa. Pues abulenses todos. Pues ya está, ya queda el compromiso, por lo menos el intento. Y una cosa más, don Ricardo, que estamos... ¿Cuándo es el pregón? El pregón es el día 20, ¿no? El día 20, el pregón de Semana Santa. Los que dicen que la iglesia debe estar en las sacristías, ahora viene la Semana Santa, eso sí que es estar en la calle, ¿no? Claro. Eso sí que es estar en la calle. Aquí en Valladolid es estar en la calle. Sí, sí. La celebración, que es admirable, de la Semana Santa en Valladolid transcurre, como en todos los sitios, en el templo y transcurre también en las calles y en las plazas. Tenemos una serie de imágenes de primerísima categoría y además no solo de primerísima categoría en el arte, también en la expresión religiosa. De modo que lo que es un museo, habitualmente, se convierte en un museo vivo que va interpelando a las personas que desde las aceras y las plazas contemplan la procesión, además con mucho respeto. Esas imágenes dicen más que el gusto artístico y la genialidad de un autor, dicen más también de discurso religioso. Don Ricardo Blázquez, cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por estar con nosotros en la linterna, dedicarnos unos minutos y que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y que no nos olvide. Ya está, Jauregui, que sí, que ha tomado nota. Ya se lo diré al Papa. ¿Qué se lo va a decir? Ah, bueno, qué bueno. Adiós, don Ricardo, muchas gracias. Camino de las 10, de las 9 en Canarias, enseguida continúa la linterna, antes un mensaje de Viajes El Corte Inglés. Tu gran sueño es hacer un gran viaje, decirle hola a la estatua de...